El Diablo, Baja California Sur. Cuentan que en Mexicali, el Diablo hizo acto de presencia en una conocida discoteca por el año de 1960, causando el pánico entre todos los presentes, siendo algo que hasta en los medios se difundió, ocasionando que los jóvenes de esa época lo pensaran 2 veces antes de ir a bailar. Allá por los años 60, en la calle 11, empezaron a propagarse los centros nocturnos, en donde había música, bebidas embriagantes de diversos tipos y en grandes cantidades, en donde la clientela de jóvenes de parranda aumentaba en consideración. Los chicos invitaban a las muchachas o a sus novias a esos sitios para bailar toda la noche, emborracharse y divertirse en grande. Los más conocidos centros nocturnos de ese tiempo fueron La Ronda, el Waikiki y Los Cocos. Una noche, se dice que en Los Cocos, mientras todos estaban pasándola bien, entró un muchacho desesperado, casi sofocado, gritando: «En La Ronda se apareció el Diablo». Naturalmente, nadie le creyó, pero al ver que de La Ronda salían histéricas las personas, se causó un gran alboroto. Algunos se fueron rápidamente a sus casas, otros curiosos fueron a La Ronda a ver y oír de otras personas el suceso. Lo que las personas que presenciaron dijeron fue que una persona muy elegante y bien parecido sacó a una muchacha a bailar. Ella aceptó y duraron bailando muchas horas, y cuando dieron las 12 de la noche, esa persona comenzó a transformarse, saliéndole cuernos, cambiando su tono de piel y a oler azufre, despidiendo humo. Algunos dicen que se desató un gran torbellino ahí dentro, del que la muchacha resultó muerta. Otros dicen que se la llevó. Cuando sucedió todo esto, la histeria se dejó venir. Toda la gente estaba aterrada, huyendo de La Ronda. El lugar se quedó solo cuando todo eso pasó. El rumor se hizo general entre la población mexicalense, ocasionando que disminuyera demasiado el auge que tenían esos centros nocturnos por la supuesta aparición del Diablo. Esta leyenda es contada por mucha gente mayor, que solía ir a esos lugares por los años 60, y aún en Mexicali no hay persona que se atreva a ir al que un día fue el antro más popular del lugar. El trato del gato con el diablo. Cuenta la leyenda que hace muchos años hubo un trato entre el gato y el diablo. Dice también la leyenda que ese trato continúa hasta el día de hoy. Es sabido que los gatos nos acompañan y nos protegen. También se sabe que el diablo está siempre muy interesado en coleccionar almas para llevárselas a su ardiente hogar. Cuenta la antigua leyenda que hace muchos años existía una amable y bondadosa persona cuya alma era muy codiciada por los diablos, pero estos tenían muchas dificultades para apropiársela, debido a que en la casa había atentos gatos custodiándola. Incentivado por este desafío, fue el jefe de los diablos en persona. Entró a la casa y al encontrarse con uno de los gatos desplegó todas sus artimañas para convencerle que le entregara de inmediato el alma de su ocupante. El gato, muy tranquilo y despreocupado, le propuso un trato. Si el diablo le podía contar cuántos pelos tenía en todo su cuerpo antes del amanecer y decírselo con precisión, cuando esto ocurra, le entregaría el alma de su dueño. Comenzó el diablo a contar a toda velocidad y cuando estaba acabando, mucho antes de lo pedido por el gato, este se sacude vigorosamente, perdiendo el diablo la cuenta y desistiendo de volver a comenzar. Dice la leyenda que el trato continúa, por eso, de vez en cuando, vemos a nuestros gatos mirar algo que nosotros no vemos. Seguirlo con la mirada. También podemos ver cuando se quedan quietos como estatuas y de pronto sacudirse sin encontrar motivos para ello. Es que cada tanto desde los infiernos nos mandan a alguno de sus empleados para intentarlo nuevamente. La fábrica del demonio. Las linternas proyectaban su haz de luz en la nave desierta.
Los dos vigilantes escudriñaban el rincón donde uno de ellos había escuchado un ruido. ¿Ves algo?, preguntó Enrique. No, nada. Creo que empiezas a estar obsesionado. Es porque tú eres nuevo, Marcos. Seguramente si supieras lo mismo que sé yo... Cuenta, interrumpió Marcos. Enrique bajó el tono de voz y le informó a su compañero. ¿Sabías que llevamos entre los que hacemos esta ronda más de 6 bajas por depresión? Marcos puso tal rostro de sorpresa que su compañero comprendió que no debía estar al corriente de la situación. Enrique prosiguió relatando la historia. Antonio, por ejemplo, me comentó que padecía estrés debido a los ruidos que se oían por la noche. Parecían los lamentos de un hombre que a veces derivaban en silbido. Pero lo más traumático llegó cuando escuchó la respiración de una persona muy cerca de su oído, y hasta llegó a sentir el calor de su aliento. ¿Cómo crees, Enrique?, respondió Marcos. Pero bueno, sigue. Marcos estaba cada vez más inquieto. Enrique mencionó: ¿tú sabías que en esta fábrica estuvieron mucho tiempo sin sufrir ningún robo? Lo más curioso es que siendo uno de los barrios más peligrosos, no tenían a nadie para protegerla. Según una leyenda que circula desde hace tiempo, el dueño de la fábrica hizo un pacto con el diablo nada menos, para que no ocurriese nada en estas naves. Al parecer, Lucifer aceptó el trato y envió un perro horrible, con las fauces de un monstruo y la envergadura de un caballo que arrastraba sus mugrientas garras por cada rincón de este horrible lugar. El trato no fue gratuito. A cambio, Lucifer exigió el alma de un vigilante al año. Cada 12 meses, el propietario de la fábrica contrataba a un guardia nocturno y a los pocos días lo encontraban muerto. Ante este comentario, Marcos respondió: lo único que me dijeron al respecto es que la empresa ha cambiado de dueño. ¿Es verdad? Sí, respondió Enrique. En efecto, y por eso hace 2 años que no encuentran el cadáver de uno de los nuestros. Pero lo cierto es que los extraños sonidos se siguen escuchando. Un nuevo ruido alertó a Enrique, que automáticamente dirigió hacia ese punto el foco de luz de la linterna, intentando descubrir de dónde provenía. Se acercó al rincón, pero no advirtió nada anómalo. El silencio reinante comenzó a inquietarle. Algo temeroso, Enrique preguntó: «Marcos, ¿estás ahí?». Nadie le respondía. Enrique enfocó un bulto en el suelo, justo en el lugar donde estuvieron unos segundos antes. Al acercarse descubrió con horror que los ojos de su compañero miraban al vacío. Le tomó la muñeca derecha para comprobar el pulso. No había duda, Marcos estaba muerto. Lo que más impresionó a Enrique es que su compañero estaba cubierto de rasguños y rasgaduras. Era como si una enorme bestia lo hubiera atacado con sus afiladas garras. Algunas de las leyendas urbanas más conocidas tienen en común el factor de un grupo de jóvenes que retan a alguno de sus miembros a realizar una invocación. Siempre aparece algún valiente para demostrar que no tiene miedo y se ofrece a desmentir la leyenda. El resultado suele ser fatal. El diablo en el espejo. Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas en mitad de un descampado. Como es habitual, en este tipo de reuniones, sin saber cómo, empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocían. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría, que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron como petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año. Así que si queremos verle, tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño
puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, a poder ser negras. Apaga la luz y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar. En ese momento, el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo. Tras terminar su historia, nadie sabía qué decir. Los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con las fuerzas del más allá no se debe bromear. Y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Pero para Pablo, era el momento perfecto para hacerse el machito. Siempre había sido un segundón en el grupo, y nadie le tomaba en cuenta, por lo que era el momento perfecto para hacerse el valiente. Eso es mentira y yo lo puedo demostrar cuando quieras. Todos se giraron a mirarle y rápidamente Alberto contestó: si tan valiente eres, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena. Yo mismo pongo las velas. Pero si te echas atrás, te tendrás que comer las 12 velitas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Está bien, pero si lo hago y te demuestro lo contrario, quien se comerá las velas serás tú por bocón. El grupo se rió y pasado unos minutos todo parecía haber quedado olvidado. Pero para Alberto, eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo y no iba a quedar así, por lo que un par de días después se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una Biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad, que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación, se echara atrás y le pidiera disculpas, pero lo que no se podía esperar es que el chico, reafirmado en su intención de hacerle comer las velas frente a todos en la fiesta de Año Nuevo, bromeara sobre el tamaño de estas. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Que no las había más grandes? ¿Tanto miedo te da tragártelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños? Tú tranquilo, Pablito, que cuando te mueras del susto, al menos las llamas de las velas ocultarán tu olor. Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirse ni una mirada más pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes junto a la Biblia satánica que intencionalmente dejó abierta por una página en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digno de una película de terror, y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió cómo se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación. «Bueno, amigo, hasta aquí puedo estar yo en el baño», dijo Alberto con voz socarrona. «Por si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de video. Mucha suerte, espero que la leyenda no sea cierta, porque de lo contrario, no creo que lo cuentes», dijo intentando darle aún más miedo. «Yo te espero aquí afuera para que no te dé por salir corriendo». Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada. Faltaba menos de un minuto y ya sentía cómo las gotas de sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el valiente delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y disponerse a invocar al mismo diablo por una apuesta. Sin embargo, reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo y cuando Alberto le avisó, cerró los ojos. Pocos segundos después, escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón. El miedo que tenía y el silencio era tal que cada una de ellas parecían sonar cada vez más lentas. Al tener los ojos cerrados, no percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente a cada uno de los clangs del reloj.
Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos. Alberto, al otro lado de la puerta del baño, esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento. Pero tras sonar la última campanada, todo quedó en silencio. Llamó a su amigo, pero no obtenía respuesta. Ya había transcurrido más de 1 minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla, todo estaba a oscuras y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo. Un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror, había sufrido un ataque al corazón y lo único que alcanzaba a decir era: "Lo he visto, lo he visto". Al llegar al hospital, los médicos no salían de su asombro. El corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado. No obstante, el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez que lo había visto. Días después, salió del hospital perfectamente recuperado, al menos físicamente, ya que nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona asustadiza y retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Alberto, por su parte, nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura, junto a los objetos que se había usado en la invocación. Quién sabe si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela. Por su parte, Pablo sabe que volverá a ver el diablo el día que muera, ya que éste vendrá a reclamar su alma en persona. Un pacto con el diablo. El día de su muerte, el Dr. Johann Fausto hizo un anuncio poco común a sus estudiantes de la Universidad de Wittenberg, Alemania. Explicó que años antes había vendido su cuerpo y su alma al diablo, y que ya se acercaba la hora de que el contrato expiraría. Esa noche, los estudiantes dejaron a solas a su maestro en el vestíbulo, pero permanecieron despiertos en sus camas, escuchando temerosos. Primero oyeron que se abría una puerta y que su maestro gritaba con voz ahogada: «¡Asesinato! ¡Asesinato!». Enseguida, todo quedó en silencio. Cuando amaneció, los estudiantes encontraron el cerebro y la sangre esparcida por el piso y por las paredes del vestíbulo. En el patio, sobre una pila de excremento de caballo, yacían los restos mutilados del cuerpo de Fausto. El legendario Fausto, conocido también como Faustus, fue mago y adivino, y nunca se conocieron los detalles de su muerte, pero según la leyenda, Fausto abandonó la teología para dedicarse al estudio de las artes negras y conjuró a Mefistófeles, el sirviente del diablo. Mefistófeles prometió servirle durante 24 años y darle poderes y sabiduría, a cambio de su alma. Hicieron un contrato escrito que Fausto firmó con su propia sangre. Mefistófeles le transmitió numerosos conocimientos ocultos. Fausto se hizo famoso por hazañas, como invocar al espíritu de Alejandro Magno y hacer surgir uvas maduras a mitad del invierno. Después de 23 años, Fausto se arrepintió, pero no podía retractarse. Desde entonces, se dedicó a hacer el mal irresponsablemente y pidió a Mefistófeles las mujeres más hermosas del mundo para su placer. Cuando se acercaba el fin del año 24 del trato, Mefistófeles le dijo a Fausto que se preparara para que el mismo diablo llegara y se lo llevara. Finalmente, la leyenda fue relatada por uno de sus estudiantes, que afirmó haber escuchado los gritos de su aterrado maestro.